Hay personas a las que ciertas cosas les duelen mucho más de lo que parece. Una crítica, un silencio, una mirada rara, una distancia inesperada, un gesto pequeño que otros quizá olvidarían enseguida. Y no es que sean débiles, ni exageradas. Muchas veces lo que ocurre es que esas experiencias tocan una herida previa. Una herida que no siempre se ve, pero que condiciona mucho la forma de sentir, de vincularse y de mirarse a uno mismo. La herida de rechazo hace que ciertos gestos no se vivan solo como algo puntual, sino como una confirmación profunda de una vieja sensación. No soy suficiente, no encajo, no me eligen, hay algo en mí que no merece ser querido como necesita. Y desde ahí, la mente se vuelve más sensible, más vigilante, más dependiente de la aprobación, más vulnerable al juicio y a la distancia emocional. En este video vamos a entender cómo se forma esta herida, por qué duele tanto y qué pasos pueden ayudarte a sanar sin endurecerte, sin disimular lo que sientes y sin seguir viviendo tan condicionado por la mirada de los demás. A veces no te duele solo lo que el otro hizo, te duele, sobre todo, la vieja herida que su gesto ha vuelto a tocar por dentro. La herida de rechazo es una marca emocional que aparece cuando una persona ha vivido experiencias en las que no se sintió acogida, suficientemente vista, valorada o aceptada. No hace falta que se trate siempre de grandes traumas visibles. A veces se forma a través de repetidas sensaciones de no encajar, de no ser elegido, de no ser comprendido o de sentir que había algo en uno mismo que no terminaba de merecer pertenencia o cariño seguro. Cuando esto ocurre en etapas importantes del desarrollo o se repite en vínculos significativos, la persona puede empezar a construir una idea dolorosa sobre sí misma, que hay algo defectuoso, insuficiente o poco querible en su manera de ser. Esa idea no siempre se piensa de forma consciente, pero influye en la forma de interpretar lo que pasa después en la vida. Por eso, cuando alguien con esta herida recibe una crítica, una distancia o una falta de respuesta, muchas veces no lo vive solo como un hecho aislado. Lo vive como una confirmación emocional de algo más antiguo. El dolor no se queda en el presente, se conecta con una sensación previa de exclusión, de carencia afectiva o de amenaza sobre el propio valor. La herida de rechazo también puede hacer que la persona desarrolle mucha vigilancia emocional. Está pendiente de señales, interpreta mucho, se anticipa al daño y necesita más garantías externas para sentirse segura. No porque quiera complicarse, sino porque una parte de su sistema afectivo aprendió a vivir en alerta frente a la posibilidad de volver a no ser elegida. En el próximo capítulo veremos por qué ciertas miradas, silencios o críticas te afectan tanto, porque ahí es donde esta herida suele hacerse más visible en la vida cotidiana. La herida de rechazo no nace solo del dolor de no haber sido elegido. Muchas veces nace de haber empezado a creer, en silencio, que había algo en ti que no merecía serlo. Cuando hay una herida de rechazo, el problema no es solo lo que ocurre fuera, sino la resonancia que eso produce dentro. Un silencio puede sentirse como abandono, una crítica como confirmación de incapacidad, una mirada distante como prueba de que no encajas. Lo que para otra persona quizás sería solo un gesto incómodo o pasajero, para quien lleva esta herida puede convertirse en un golpe emocional mucho más profundo. Esto sucede porque la mente no interpreta solo el presente, también interpreta desde la memoria emocional, es decir, desde lo que ya aprendió a temer. Si una parte de ti quedó marcada por la sensación de no ser suficientemente querida o aceptada, entonces cualquier señal parecida activa rápidamente esa antigua alarma. No estás reaccionando solo a lo que pasa ahora, estás reaccionando también a lo que eso despierta en tu historia interna. Por eso, muchas personas se juzgan por ser demasiado sensibles, cuando en realidad no se trata simplemente de sensibilidad. Se trata de una herida que hace que ciertos estímulos tengan más fuerza. Y cuanto menos comprendida esté esa herida, más fácil será que el mundo se viva como un lugar donde una parte de ti tiene que estar siempre pendiente de no volver a ser rechazada. Eso genera cansancio, inseguridad y mucha dependencia emocional de señales externas. Porque la calma empieza a depender de cómo te miran, de si te incluyen, de si aprueban lo que haces o de si notas cercanía suficiente. En el próximo capítulo veremos el miedo a no ser suficiente que suele estar
en la base de esta herida, porque ahí se encuentra una de las raíces más profundas del sufrimiento. A veces no te afecta tanto un gesto por lo que es en sí mismo, sino por todo lo que tu herida escucha dentro de él cuando vuelve a sentir que quizá no es suficiente. En el fondo de muchas heridas de rechazo aparece una idea muy dolorosa. No soy suficiente. No suficiente para gustar. No suficiente para ser elegido. No suficiente para que se queden. No suficiente para que me valoren como necesito. Y cuando esta sensación se instala, la vida emocional empieza a organizarse alrededor de ella, muchas veces sin que la persona se dé cuenta del todo. Entonces, ya no se trata solo de querer a los demás o de vivir vínculos normales. Se trata también de intentar demostrar que sí vales, que sí mereces, que sí puedes ser querido sin que te dejen fuera. Y eso coloca mucha presión sobre la identidad. Cualquier distancia puede sentirse como prueba de insuficiencia. Cualquier comparación puede activar vergüenza. Cualquier falta de reconocimiento puede doler mucho más de lo que parece. Este miedo a no ser suficiente también alimenta conductas muy agotadoras. Adaptarte demasiado, agradar, sobreesforzarte, analizar mucho cómo te perciben, buscar aprobación o intentar anticipar lo que otros esperan de ti. No porque no tengas criterio, sino porque una parte de tu mundo interno está intentando evitar volver a sentir ese viejo dolor de no ser bastante para alguien importante. Comprender esto es importante porque ayuda a dejar de mirar el problema solo como inseguridad o dependencia. En muchos casos, lo que hay es una herida muy sensible alrededor del valor personal, y esa herida necesita más comprensión que juicio. En el próximo capítulo veremos cómo la herida de rechazo afecta a la autoestima, porque cuando tu valor depende tanto de no ser excluido, vivir en paz contigo se vuelve mucho más difícil. Cuando en el fondo temes no ser suficiente, el rechazo no duele solo por la pérdida del otro. Duele porque parece confirmar la sospecha más triste que guardas sobre ti mismo. La autoestima se resiente profundamente cuando una persona vive demasiado pendiente de si será aceptada o no, porque el valor personal deja de sostenerse desde dentro y empieza a depender de señales externas. ¿Cómo te responden? ¿Cómo te miran? Si te eligen, si te aprueban, si te tienen en cuenta. Y cuando eso ocurre, la sensación de valía se vuelve muy frágil. La herida de rechazo hace que la persona no se mida solo por lo que es, sino por cómo cree que está siendo recibida por los demás. Entonces, cualquier crítica pesa más. Cualquier distancia inquieta más. Cualquier comparación hiere más. Y la autoestima queda atrapada en una especie de evaluación continua donde nunca termina de sentirse segura. Muchas veces esto no se ve desde fuera. La persona puede parecer capaz, competente o incluso muy válida, pero por dentro vive con una duda silenciosa sobre sí misma, como si una parte de su valor estuviera siempre en revisión, como si necesitara pruebas constantes de que no sobra, de que no falla, de que no hay nada en ella que justifique un nuevo rechazo. Cuando la autoestima depende tanto del exterior, la vida emocional se vuelve muy vulnerable, porque el entorno cambia, las personas no siempre responden como uno desea, y los vínculos no pueden garantizar una seguridad absoluta. Por eso es tan importante empezar a reconstruir una sensación de valor menos dependiente de la mirada ajena. En el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando necesitas aprobación para sentirte en paz, porque esa necesidad suele estar muy ligada a esta herida y genera mucho desgaste cotidiano. La herida de rechazo no solo duele cuando alguien se aparta, también va debilitando. Poco a poco, la capacidad de sostener tu valor sin necesitar tantas pruebas externas de que mereces ser querido. La necesidad de aprobación suele convertirse en una especie de calmante emocional cuando hay una herida de rechazo. No porque a la persona le guste depender de ella, sino porque durante mucho tiempo ha aprendido a sentirse más segura cuando recibe señales externas de aceptación. Un elogio calma, una respuesta tranquiliza, una muestra de cariño ordena por dentro. Y cuando eso falta, aparece inquietud. El problema es que esa calma dura poco, porque la aprobación no construye seguridad estable si por dentro sigue viva la duda sobre el propio valor. Entonces, la persona necesita volver a recibir confirmación una y otra vez. No necesariamente de forma evidente. A veces basta con estar muy pendiente de cómo reacciona el otro, de si hay cercanía, de si todo sigue bien, de si nota algún cambio. Esto desgasta mucho, porque la paz
deja de depender tanto de tu relación contigo mismo y empieza a depender de señales externas que nunca puedes controlar del todo. Y cuando una parte de tu sistema emocional vive así, cualquier pequeña variación en el entorno puede activar mucha ansiedad. Necesitar aprobación no significa ser superficial. Muchas veces significa haber aprendido que la aceptación externa era una forma de sentirte a salvo. Pero si esa sigue siendo la base principal de tu seguridad, vivirás con mucha inestabilidad interior. En el próximo capítulo veremos cómo esta herida condiciona tus relaciones, porque no solo afecta a cómo te sientes contigo, sino también a cómo te vinculas con los demás. Cuando la aprobación se convierte en refugio, la paz dura muy poco, porque una parte de ti sigue temiendo que, si deja de llegar, volverás a sentir que no vales lo suficiente. La herida de rechazo no se queda solo en la autoestima. También entra en las relaciones y las condiciona profundamente. Puede hacer que busques mucha seguridad, que te adelantes al abandono, que te cueste mostrarte tal como eres, que temas molestar o que necesites señales constantes de cercanía para no desestabilizarte por dentro. En algunos casos, la persona se adapta demasiado para no ser rechazada. Calla lo que necesita, se acomoda al otro, evita poner límites, intenta agradar, y lo hace no porque no tenga criterio, sino porque una parte de sí teme que ser auténtica pueda poner en riesgo el vínculo. En otros casos, la herida lleva a interpretar demasiado. Un silencio, un cambio de tono, una distancia puntual se convierten rápidamente en amenaza emocional. También puede ocurrir lo contrario, protegerte tanto que te cierres antes de que puedan herirte, alejarte, no mostrar demasiado, desconfiar, mantener una especie de coraza para no volver a sentir el dolor del rechazo. En ambos casos, la herida está dirigiendo la relación desde el miedo, no desde la libertad. Por eso sanar esta parte es tan importante, porque no se trata solo de sufrir menos ante la crítica o el juicio. Se trata también de poder vincularte de una manera más tranquila, más auténtica y menos dependiente del temor constante a no ser suficiente para el otro. En el próximo capítulo veremos la relación entre rechazo, ansiedad y sobreinterpretación emocional, porque ese es uno de los mecanismos que más desgaste produce en el día a día. Una herida de rechazo no solo te hace sufrir por dentro, muchas veces también te empuja a amar con miedo, a adaptarte demasiado o a protegerte tanto que acabas alejándote de la tranquilidad que buscabas. Cuando la herida de rechazo está activa, la mente tiende a leer más de lo que realmente sabe. Interpreta silencios, mira detalles, analiza gestos, reconstruye conversaciones, busca señales de distancia o desaprobación. Esto no ocurre porque la persona quiera complicarse, sino porque su sistema emocional está hipersensible a cualquier indicio que pueda parecer rechazo. Esa sobreinterpretación genera mucha ansiedad. La mente intenta protegerte anticipándose, pero al hacerlo te mantiene en vigilancia constante. Entonces, cualquier gesto ambiguo se vuelve grande. Cualquier falta de respuesta abre dudas. Cualquier matiz empieza a ocupar demasiado espacio mental. Y cuanto más vueltas le das, más activado se queda el sistema. Esto produce un desgaste enorme, porque no estás viviendo solo lo que ocurre, sino también todo lo que imaginas que podría significar. Y cuando una herida está tocada, la imaginación emocional suele inclinarse hacia el miedo, no hacia la calma. Por eso tantas personas viven agotadas por cosas que quizá nunca fueron un rechazo real, pero que su sistema no supo filtrar de otro modo. Comprender este mecanismo ayuda mucho a bajar culpa. No es que seas irracional sin más, es que una parte de ti está intentando proteger una herida antigua. El problema es que esa protección, si no se revisa, termina robándote mucha paz. En el próximo capítulo veremos qué necesita una persona que vive tan pendiente de la mirada ajena, porque el cambio no pasa solo por pensar distinto, sino por construir una seguridad más profunda. Cuando la herida de rechazo está muy viva, no solo duelen más algunas cosas, también la mente empieza a leer amenaza en demasiados lugares y te deja agotado de tanto vigilar. Una persona que vive muy pendiente de la mirada ajena no necesita que le repitan solo que no debería importarle tanto. Necesita seguridad, necesita comprensión, necesita empezar a sostener su valor desde un lugar menos frágil y menos dependiente de cómo la reciben los demás. Porque el problema no es solo la opinión externa, es la herida interna que convierte esa opinión
en una medida del propio valor. También necesita descanso de la vigilancia, descanso de estar siempre interpretando, siempre ajustándose, siempre intentando no fallar, no molestar, no sobrar. Vivir así cansa mucho, y por eso una parte importante del trabajo consiste en crear un espacio interno donde no todo dependa de gustar, de encajar o de ser aprobado. Hace falta también permiso para sentir. Muchas personas se endurecen o se juzgan por lo que les duele, pero negar la herida no la sana. Escucharla con verdad, sin dramatizarla y sin avergonzarte de ella, permite empezar a tratarte de otra manera. Menos como alguien defectuoso, más como alguien que ha aprendido a vivir demasiado pendiente de no volver a sentirse fuera. Y, sobre todo, hace falta construir una relación contigo que no dependa por completo de la validación externa. No para aislarte del mundo, sino para que el mundo deje de tener tanto poder sobre cómo te sientes por dentro. En el próximo capítulo veremos cómo empezar a sanar sin endurecerte por dentro, porque sanar no consiste en volverte frío, sino en volverte más seguro. Quien vive demasiado pendiente de la mirada ajena no necesita hacerse de piedra, necesita encontrar poco a poco un lugar interno donde su valor no dependa siempre de ser validado desde fuera. Sanar la herida de rechazo no significa dejar de sentir. Tampoco significa fingir que ya no te importa nada o construir una coraza para que nadie pueda tocarte. Eso no sería sanar, sería protegerte a costa de desconectarte. Y muchas veces lo que necesitas no es endurecerte, sino sentirte más seguro sin dejar de ser sensible. El primer paso suele ser reconocer la herida sin vergüenza, admitir que ciertas cosas te afectan más, que hay algo en la mirada ajena que todavía pesa demasiado y que una parte de ti sigue buscando fuera una seguridad que por dentro aún no termina de construirse. Ese reconocimiento ya cambia mucho porque deja de convertir el problema en una culpa secreta. Después, hace falta empezar a mirar con más verdad las interpretaciones automáticas. No todo silencio es rechazo, no toda crítica invalida tu valor. No toda distancia significa que no importas. Esto no se cambia con frases vacías, sino aprendiendo a distinguir entre lo que realmente ocurre y lo que tu herida teme que ocurra. Y también hace falta tratarte mejor, hablarte con menos dureza, darte más permiso para no agradar siempre. Sostenerte un poco más cuando algo duele, en lugar de abandonarte por dentro o confirmar enseguida que el problema eres tú. En el próximo capítulo cerraremos este recorrido viendo cómo recuperar valor personal sin depender tanto del exterior. Y esa es una de las transformaciones más importantes de todo este proceso. Sanar la herida de rechazo no consiste en que ya no te importe nada. Consiste en que lo que ocurra fuera deje de tener tanto poder para decidir cuánto vales por dentro. Recuperar valor personal no significa dejar de necesitar a nadie, ni volverte indiferente a los vínculos, ni aislarte de la mirada de los demás. Significa que tu sensación de dignidad, de valía y de merecimiento deje de depender tanto de la aprobación, de la elección o de la aceptación externa. Significa empezar a sostenerte desde una base un poco más tuya. Esto no ocurre de golpe. No se logra solo entendiendo el problema. Se va construyendo cuando empiezas a darte cuenta de que no todo rechazo habla de tu valor, de que no toda distancia significa insuficiencia y de que no necesitas gustar a todos para seguir siendo alguien digno de amor, de respeto y de cuidado. También se fortalece cuando dejas de abandonarte por dentro cada vez que algo duele. Cuando no usas cada crítica como prueba de que fallas. Cuando no haces de cada silencio una sentencia sobre tu identidad. Cuando empiezas a estar un poco más de tu lado, incluso en esos momentos en que la herida se activa. Una autoestima más sana no elimina la sensibilidad, pero sí reduce la dependencia. Te permite vivir con más paz en un mundo donde no siempre vas a ser entendido, elegido o aprobado. Y eso no te hace menos humano, te hace más libre. Ahora vamos a cerrar este recorrido con un epílogo que resume todo lo que hemos trabajado juntos. Tu valor no debería depender tanto de cómo te mira el mundo. Sanar empieza cuando aprendes, poco a poco, a no dejar de reconocerte a ti mismo cada vez que otro no sabe hacerlo. A lo largo de este video hemos comprendido que la herida de rechazo no es solo una sensibilidad exagerada, sino una marca emocional profunda que puede condicionar la autoestima, las relaciones y la manera de vivir la mirada ajena. Hemos visto cómo ciertas críticas, silencios o distancias duelen más no solo por lo que son,
sino por lo que activan en una historia interna donde el valor personal ha quedado demasiado ligado a ser aceptado. Capítulo a capítulo hemos recorrido cómo se forma esta herida, por qué genera tanto miedo a no ser suficiente, cómo alimenta la necesidad de aprobación y cómo puede hacer que la mente viva demasiado pendiente del juicio o de la posibilidad de volver a no ser elegida. También hemos hablado de la posibilidad real de sanar sin endurecerte, construyendo una seguridad más profunda y un valor menos dependiente del exterior. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Gracias por darte este espacio de comprensión, profundidad y calma. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y escribe tus dudas, preguntas y comentarios para que Sergio Pérez, psicólogo y sexólogo clínico, pueda responderte desde la Clínica Pérez Vieco. A veces no necesitas que todo el mundo te acepte para estar en paz. Necesitas dejar de entregarle tanto poder a la mirada ajena sobre la forma en que tú mismo te reconoces por dentro. En Clínica Pérez Vieco, crecemos contigo y para ti.